Hola chicos, soy Spring M Fanfics, y estaré trayendo historias de tipo viendo universos, y barra o de otro tipo de historias de vez en cuando. Sin más que decir, comencemos. Aclaraciones. Ninguno de los personajes, música, e imágenes de este fic son de mi propiedad, así que créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia y los personajes hechos por Gacha Club. En el universo de Dragon Ball GT, habían pasado ya varias cosas desde que los que fueron a la sala regresaron a su mundo. De primeras Goku pidió para hacer el ritual del Super Saiyajin Dios, una vez obtenido empezó a practicar con dicha transformación, cosa que no iba a negarle era complicada, pero sin saberlo al desbloquear la transformación hizo que Bills mientras dormía sintiera el ki divino de la nueva transformación de Goku. Fue algo que llamó lo suficiente la atención del dios de la destrucción para que despertara, donde vio que las bombas que había puesto como despertadores se habían retrasado unos cuantos años, así que con ayuda de su asistente Whis quiso ponerse al corriente de lo sucedido. Por otra parte, nuevamente en la Tierra, habían pasado los sucesos de la saga de Super 17, pero sucedieron unos sucesos que los doctores no tomaron en consideración: el nuevo poder de Goku, el cual había logrado derrotar al 17 del infierno, y que Freezer y Cooler habían logrado escapar del infierno, haciendo que su plan fallara al no tener en cuenta, desde lo de la reacción. Pero ahora había un nuevo problema: Freezer estaba suelto por ahí junto a su hermano, y ya sabiendo el potencial que podía tener el demonio del frío, eso no podía significar nada bueno a futuro, y por eso Vegeta iría a la habitación del tiempo junto a su hijo a entrenar, no solo para que él se volviera más fuerte, sino para hacer que su hijo entrenara el potencial que tenía como guerrero. Antes no lo obligó a entrenar porque no lo veía del todo necesario, pero con la amenaza de Freezer y su hermano allá afuera haciendo quién sabe qué, ya no había excusas para que no entrenara, cosa que Trunks tuvo que comprender cuando su padre lo llevó a la habitación del tiempo. En el transcurso del entrenamiento se había avanzado bastante. Trunks, con ayuda de su padre, al fin había obtenido el SSJ2 y estaba entrenando para obtener el SSJ3, y por otro lado, Vegeta había obtenido el SSJ4 ofensivo, pero digamos que le tomó por sorpresa algo que no se esperaba de esa transformación, que fue un tema de conversación con su hijo mientras comían. Trunks: entonces papá, ¿cómo se siente el SSJ4 ofensivo? Decía con curiosidad en su voz. Vegeta: es una transformación que necesita más práctica, decía confundiendo a su hijo, cosa que notaría, así que empezaría a explicar. Para el SSJ4 defensivo se necesita controlar el poder de Ozaru estando en su Super Saiyajin, pero en el SSJ4 ofensivo no es así, es una batalla de mentes. Cuando me transformé pude sentirlo, como el Ozaru intentaba tomar el control, y si soy sincero, si no fuera por el cansancio por el entrenamiento que me hizo destransformarme, posiblemente el Ozaru hubiera ganado. La verdad me tomo con la guardia baja. Decía explicando el funcionamiento y el contrario casi total, que tenía con el SSJ4 defensivo. Trunks: pero por lo que tengo entendido, la transformación de Ozaru es más débil, ¿cómo es que casi pudo vencerte? Decía con aún más dudas. Vegeta: una cosa es en poder, otra cosa muy diferente es en estado mental. El Ozaru en sí mismo es parte de mí, por genética compartimos poder y mente, pero ese defecto de la transformación es algo que sé que puedo deshacer. Decía estando tranquilo, ante la mirada expectante de su hijo. Trunks: ¿cómo estás tan seguro? Decía curioso por la tranquilidad de su padre. Vegeta: los Saiyajins en general nos enseñan a controlar nuestras formas Ozaru, desde pequeños en misiones. Yo, al ser de la realeza, no era la excepción. Si es una lucha mental contra el Ozaru, sé que puedo ganar. Decía tranquilo ante la mirada asombrada de su hijo por lo dicho. Trunks: ¿Crees que yo pueda controlar el SSJ4 ofensivo? Decía curioso. Vegeta: todo depende de tu fuerza mental, hijo, pero si te refieres a desbloquearla, diría que tienes posibilidades. Desbloqueaste la fase 2 más rápido que yo, pero aún te falta mejorar bastante. Recuerda que ahora estás entrenando para desbloquear el SSJ3. Decía tranquilo, dejando en claro que Trunks podía tener posibilidades de desbloquear el SSJ4 ofensivo. Mientras tanto, fuera de la habitación del tiempo, más específicamente en las montañas, se veía como Goku estaba enfrentando a Gohan y a Pan en un combate de entrenamiento. Gohan, desde que salieron de la sala de cines, había pedido a su padre volver a entrenar, cosa necesaria en especial con la amenaza de Freezer y Cooler sueltos. De hecho, gracias al entrenamiento había obtenido nuevamente su modo místico, volviendo a estar en el nivel que tenía cuando se enfrentaron a Majin Buu. Por otro lado, Pan también había mejorado bastante, volviéndose bastante
bastante más fuerte que antes, aunque aún no lograba transformarse en Super Saiyajin. El combate de entrenamiento siguió hasta que Goku alzó la mano en señal para parar. Goku, creo que es momento de un descanso. Decía mientras suspiraba con algo de cansancio en su voz mientras estaba transformado en SSJ2. Gohan, estoy de acuerdo. Decía mientras se sentaba por el cansancio, en serio que estaba bastante oxidado, pero se estaba reponiendo rápido. Pan simplemente suspiraría mientras se acostaba en el piso cansada y algo frustrada. Pan, ¿porque aún no logro transformarme en Super Saiyajin? Decía con tristeza en su voz. Gohan, hija tranquila, pronto lo lograrás, tu abuelo y yo tampoco la tuvimos fácil cuando nos transformamos la primera vez, solo tienes que seguir entrenando. Decía dando ánimos a su hija, la cual sonreiría por eso. Goku, aunque tú has progresado bastante rápido Gohan, hasta llegaste al nivel que tenías cuando nos enfrentamos a Majin Buu. Decía sorprendido y orgulloso por eso. Gohan, sí, jeje, aunque admito que aún sigo algo oxidado en esto. Decía con una sonrisa orgullosa en su rostro. Así siguió la conversación mientras el grupo de padres, hijo y nieta se relajaban un poco. Mientras tanto de vuelta en la sala de cines se veía como todo ya estaba limpio y preparado para traer nuevamente visitas al sitio, así que sin perder el tiempo, chasquearía los dedos para traer al elenco de Dragon Ball GT. Spring M. Hola buenas, ¿cómo andan? Decía mientras miraba como todos empezaban a reconocer el lugar donde estaban. Goku, ¿eres tú de nuevo? Decía sorprendido por ver regresado a la sala de cine. Gohan, imagino que nos trajiste para seguir viendo otros universos o líneas de tiempo. Decía deduciendo el por qué los había traído. Spring M, exactamente. Bueno, ahora vayan acomodándose, que pronto comenzamos. Decía a lo que todos harían lo pedido y se empezaría a acomodar en sus asientos. Mientras que todos se acomodaban en el lado de los villanos, digamos que las cosas estaban tensas. Cell, ¿y cómo te fueron las cosas desde que escapaste como un cobarde? Decía mientras miraba al demonio del frío, con evidente enojo. Freezer, bastante bien a decir verdad, gracias por preguntar. Decía con una sonrisa presumida, recordando los avances de su entrenamiento. Cooler, bien por ti, pero yo tuve que volver a poner el orden en nuestro planeta natal. Decía recordando que cuando llegaron a su planeta de nacimiento, todo era un caos y él tuvo que hacer que el orden volviera al planeta mientras que su hermano entrenaba. Una vez que todos se acomodaron, el anfitrión aplaudiría haciendo que la pantalla se encendiera, para empezar con la reacción. En la pantalla. Esta es la historia de un dios de la destrucción que no estaba desnutrido. Esta es la historia de un dios de la destrucción que no estaba desnutrido. Veamos la saga de Champa, el gato gordo destructor. Todo comienza cuando Goku y Vegeta seguían entrenando en el planeta de Bills. Pagaban una cuota diaria de 5 mercados de comida y 8 bebidas para poder entrenar, pero igual Bills seguía desnutrido. ¿Quién diablos se comía la comida? Un caso difícil de resolver. Boy le explica a Bill que él era el que se comía la comida para tener energía para entrenar a estos dos. De repente llega otro gordo, llamado Champa, a saludar a Bill. Le regala un huevo y también se come su comida. Bill se enfada y pelea con Champa. Pero casi destruyen el multiverso, no mames. Así que Whis y Vado lo detienen. Whis explica que Champa es el dios destructor del sexto universo y que existen dos universos, por lo que hay 12 dioses de la destrucción bien fuertes y mamados que podrían aplastar las miserables barrigas de estos dos con sus colitas. Goku se emociona. Champa le propone a Bill un torneo en donde si él gana, le tendrá que regalar el planeta Tierra junto a su deliciosa comida. Y si Bill gana, él le dará 6 super esferas del dragón. Goku se emociona por Bill. Todos aceptan y acuerdan traer 5 guerreros de cada bando. Champa se va a un planeta que queda entre ambos universos y deja 6 de las super esferas ahí y convierte el planeta en un torneo de artes marciales. Bill y Whis van a la Tierra a comer comida. Bulma propone buscar la séptima super esfera del dragón preguntándole a Shenlong. Shenlong es invocado y les dice: ¿qué creen que soy el radar del dragón? No consigue nada y se va. Bill dice que el más fuerte de su equipo será Monaka. Bulma termina el super radar del dragón, lo prende y... no consigue nada porque el universo es muy grande, así que va a donde Zuno, un ser que lo sabe todo, para preguntarle dónde está la super esfera del dragón. Yago se encuentra con un criminal galáctico, luego se saludan, hey wey, hola wey, y siguen caminando. Luego Yago se sube los pantalones y le dice: alto ahí en nombre de la ley, I suck me.
¡Bam! ¿Acaso crees que esto es San Andreas? Los sirvientes de Zuno le dan prioridad a ellos para arrestar al villano, pero tenían que besar a Zuno, así que Jaco lo besa y Zuno le permite hacer una pregunta. Bulma también va y lo besa y le permiten hacer 3 preguntas. Así que pregunta, dime todo sobre las Dragon Balls. Zuno le explica todo, absolutamente todo sobre las super esferas del dragón. Medidas, color, estrellas, fecha de nacimiento, usuario de Tinder, todo, menos dónde encontrarlas. Bulma dice, espera, ¿eso es todo? Sí. ¿Puedo hacer ya la otra pregunta? Sí. Listo, ya acabaste tus 3 preguntas. ¿Nani? Bulma intenta seguirlo besando para más preguntas, pero Zuno es tan macho que no se deja seducir. Y en el colegio decían que estudiando no las tendría a mis pies. Fuera de la pantalla. Todos al ver el inicio del video les llamó la atención el tipo de entrenamiento que estaban teniendo el Goku y Vegeta de Super Vegeta. ¿Trajes de aumento de peso? Ok, no puedo negar que es algo interesante. Decía sin saber exactamente qué pensar de ese entrenamiento. Gohan. Parece que Bills no le molesta que papá y el señor Vegeta entrenen en su planeta mientras le traigan la comida de la Tierra. Decía notando eso. Pero todos se asombraron al ver cómo alguien algo similar a Bills, pero gordo junto a alguien similar a Whis. Goku. ¿Quiénes son ellos? Decía confundido. Spring M. Ellos son Champa, el dios de la destrucción del universo 6 y hermano de Bills y Vados, su ángel también del universo 6. Decía asombrando a todos. Goten. Espera, universo 6. ¿Hay más universos? Decía confundido. Spring M. Eso se les explicará más adelante. Decía mientras todos seguían teniendo dudas. Pero su curiosidad pasó a incredulidad al ver cómo ambos hermanos hacían una competencia de comida para que luego de una discusión tanto Bills como Champa empezarían a discutir empezando a destruir su alrededor, siendo detenidos por Whis y Vados, pero el efecto de esa batalla no solo afectó a sino que también a la sala que empezó a temblar y solo se detuvo cuando los 2 dioses de la destrucción terminaron de pelear. Bulma. ¿Qué fue eso? Decía temerosa por lo sucedido. Spring M. Los dioses de la destrucción tienen prohibido pelear entre ellos, una pelea entre 2 dioses de la destrucción podría ocasionar la destrucción de sus respectivos universos, o sea en el caso de Champa el universo 6 y el de Bills el universo 7 o sea el suyo. Ante eso dicho todos se quedaron asombrados y temerosos por la posible destrucción que ambos hermanos pudieron ocasionar si no eran detenidos. Pero al oír la explicación de Whis sobre los 12 universos existentes y la existencia de otros dioses de la destrucción, todos se asombraron aún más, pero todos al escuchar la propuesta de Champa se pusieron tensos, pero otros les llamó la atención sobre las superesferas del dragón. Bulma. ¿Superesferas del dragón? Decía con curiosidad ante eso. Spring M. En términos sencillos son esferas del dragón como las de la Tierra o Namek, pero infinitamente más poderosas, no se sabe con exactitud su origen, pero están dispersas a lo largo del universo 6 y 7. Champa tiene 6 de las 7 esferas actualmente. Decía a lo que asombraría a los presentes por eso. Mientras tanto en uno de los asientos las esferas del dragón en su interior los dragones malignos les llamó la atención eso de las superesferas del dragón, no sabían cómo eran pero si eran infinitamente más poderosas, eso era algo preocupante para la mayoría de ellos. Gohan. Entonces iba a haber un torneo por la Tierra y por las superesferas del dragón. Decía curioso y preocupado a la vez. Spring M. Sí, pero antes le pidieron a Bulma que si podía hacer un radar para encontrar las superesferas del dragón, pero, digamos que las cosas no son tan simples como uno pensaría. Decía llamando aún más la atención de todos, si esas superesferas del dragón eran similares a las suyas o las de Namek, ¿por qué no funcionaría un radar con ellas? Pero su atención fue llamada aún más cuando Bulma junto a un alienígena llamado Jaco, fueron a buscar información a un ser llamado Zuno, viendo que su planeta era, una caja de juguetes gigante. Ok, con eso entendían que el universo podía ser extraño cuando quisiera, pero al ver lo que hizo Bulma para poder conseguir la información, digamos que Vegeta se puso un poco celoso ahí, pero podía entender que solo era para conseguir la información, para encontrar la última superesferas del dragón. En la pantalla. Goku y Vegeta entran a la habitación del tiempo para entrenar y ponerse mamadísimos, mientras que los demás se preparaban para el viaje. Jaco se trae un pulpo, Whis trae su potente moto en forma de cubito, Bulma pierde el olfato, Krillin pierde el poder de su calva, Goku y Vegeta les crece la barba. ¿Desde cuándo eso es posible? Y se van a super velocidad. Whis levanta el caballito, y luego llegan a donde estaba Whis y Monaka, el guerrero más fuerte. Oh Dios, miren esos depósitos de poder. Goku se emociona, prepara su puño y lo golpea. Monaka
no se muere. Se vuelven a montar en la nave y Whis ahora hace piruetas. Todos se sorprenden del tamaño de las super esferas. Llegan al planeta donde sería la pelea, se quejan de las sillas. Whis compra una con más estilo. Goku saluda a los Kaioshin, saluda a los otros Kaioshin y saluda a cada guerrero del universo 6. A Freezer postizo, a Winnie Pooh, a la cafetera, a Hitman morado y al Gohan postizo. Fuera de la pantalla. Todos mirarían todo con normalidad, hasta que vieron a Goku y Vegeta con barba. Goku. Espera, ¿así nos veríamos con barba? Decía asombrado. Vegeta pensamientos. Rayos, me parezco a mi padre. Pensó sin creer lo que estaba viendo, aunque no negaba que le quedaba bien la barba. Todos al ver a Monaka se decepcionaron al notar que no tenía un nivel de poder alto. Gohan. Disculpe, ¿pero por qué él va a luchar? Decía sin comprender lo de Monaka. Spring M. La verdad no me acuerdo, pero créanme será importante para más adelante. Decía a lo que confundiría a todos. Pero todos se quedaron asombrados al ver las superesferas del dragón y el tamaño que éstas tenían. Krillin. Santo Dios, esas cosas son del tamaño de planetas. Decía asombrado viendo las superesferas del dragón. Mientras las esferas del dragón que estaban en la sala, dentro de ellas los dragones malignos estaban incrédulos ante lo que veían, esas cosas eran monumentales. Nueva Shenlong. Increíble. Decía asombrado por lo que veía y no era el único. Oceanus Shenlong. ¿Creen que esas esferas también puedan crear algo similar a nosotros? Decía con algo de miedo ante tal posibilidad. Sin Shenlong. No estoy seguro, cuando Kami-sama creó las esferas, las diseñó para que absorbiera la maldad del planeta, pero no estoy seguro si esas superesferas tengan la misma función. Decía el líder de los dragones malignos con miedo y nerviosismo en su voz. Pero luego verían los participantes del universo 6, pero lo que llamó más la atención fue la presencia de Frost, lo cual los puso serios. Goku. ¿Un Freezer azul? Decía serio viendo al demonio del frío del universo 6. Freezer. Jojojo, esto es interesante. Decía con algo de curiosidad al ver a Frost. Pero la atención de todos cambió al ver al chico pelinegro. En la pantalla. ¿Ese de ahí es de verdad? Parece un robot, ni siquiera tiene una forma humana. Mira ya. ¡Ah! ¡Es Freezer! ¿Ellos también tienen uno en su universo? Y ese parece un oso. Disculpen, solo quiero corroborar algo. ¿De casualidad ustedes dos son Saiyajin? ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Ya veo, este universo también tiene Saiyajin, ¿verdad? ¿Sí? Yo también soy Saiyajin. ¿Cómo dices? ¿Lo dices en serio? Pero no ¿No? tienes cola, ¿acaso te la arrancaste? ¿Qué? ¿Una cola? Pensándolo bien, tu uniforme tiene el mismo estilo que tenía el de los Saiyajin antes de que fueran invadidos por el ejército de Freezer. ¿Freezer? Lo siento, pero no tengo idea de lo que me están hablando. Por lo que veo, las cosas son diferentes en ese universo. ¿Cómo se llama el planeta que habita la raza de los Saiyajin, niño? Es el planeta Sadala. ¿Qué dijiste? ¿El planeta Sadala todavía existe? ¿Cómo? ¿En su universo desapareció? Así es. Después de que el planeta Sadala fue destruido por culpa de una disputa, robamos otro planeta y lo llamamos el planeta Bellita. Espera un momento, ¿escuché bien? ¿Por qué dice que lo robaron? ¿A qué se refiere? Eso fue lo que hicimos. ¿Que en tu universo los Saiyajin no son una raza guerrera? En efecto lo somos, pero no robamos planetas. Nuestro principal trabajo es derrotar villanos y hasta para eso nos buscan. Entonces todos deben ser muy buenos. Son muy distintos, ¿verdad? Señores, el examen está por comenzar. Andando. Si hay oportunidad, tal vez me puedas llevar al planeta Sadala. ¿Qué? No te preocupes. Eso de robar planetas ha quedado en el pasado. Sí, por supuesto. Serás bienvenido. Pero no creas que por eso te lo dejaré fácil. Sí, pues yo tampoco. Fuera de la pantalla. Todos al oír la pregunta del chico pelinegro todos ladearon la cabeza con confusión. Goku. ¿Quieres saber si nosotros somos Saiyajin? Decía confundido. Vegeta. ¿Por qué preguntaría eso? Decía confundido. Pero al oír la respuesta del chico toda la sala se quedaría en shock. Goten. ¿Él también es un Saiyajin? Decía asombrado. Trunks. ¿Los Saiyajins también existen en el universo 6? Decía asombrado. Spring M.
Bueno, después de todo el universo 6 y 7 son universos gemelos, así que tiene algunas similitudes, como ejemplo, decía llamando la atención de todos, en el universo 6 la Tierra fue destruida por los propios humanos, por causa de una guerra, mientras que en su mundo evidentemente esa guerra nunca pasó haciendo que la Tierra siga viva, de hecho este torneo es para intercambiar ambas tierras. Decía asombrando a todos, ante eso. Pan. Entonces si el universo 6 es similar a nuestro universo, pero con algunas diferencias que hace diferente a los Saiyajins distintos a los que había aquí. Decía confundida. Pero al oír la mención del planeta Sadala Vegeta le sorprendió igual que a su yo de la pantalla que el planeta Sadala también exista, pero al oír la explicación de Kiabe de que los Saiyajins del universo 6 luchaban contra los malos se asombraron. Vegeta. Ahí está la diferencia, siguen siendo una raza guerrera, pero con motivaciones distintas. Decía dándose cuenta de la diferencia entre los Saiyajins del universo 6 y 7. Spring M. Si podríamos decir que en el universo 6, el Saiyajin Yami sí tuvo éxito en su objetivo eliminando la maldad que tenían los Saiyajins, además de eso los Saiyajins del universo 6, son más evolucionados al punto que ya no necesitan la cola o la forma Ozaru para combatir. Decía asombrando aún más a Vegeta, al saber eso y no lo iba a negar le alegraba que los Saiyajins seguían existiendo en otro universo. En la pantalla. Realizan todos un examen donde debían responder. Si tengo 2 manzanas y me como una, ¿cuántas quedan? ¡Boom! Pero a Buu le explota el cerebro. Así que en el universo 7 solo participan estos 4. Por lo tanto, Goku pelearía de primero y Monaka al final. Empieza el primer combate. Winnie Pooh contra Goku. El güey rebota por todos lados como la pelota cliché que parece. El locutor habla con los ojos cerrados. Goku calienta un poquito. Y luego ataca con todo. Pero Winnie Pooh no recibe daño. Su cuerpo era inmune a los ataques, así que Goku dice, ¡oh no! Bueno, vente para acá. Y lo lanza de la plataforma. Winnie Pooh. Fuera de la pantalla. Todos al ver cómo Majin Buu se había quedado dormido, en medio del examen haciendo que el equipo del universo 7 quedará con desventaja numérica, varios suspiraron por eso, no les sorprendía que Majin Buu se quedara dormido, pero de todos los momentos tenía que ser justo ahora. Gohan. Esto puede ser un problema. Decía viendo la situación, tenían desventaja numérica y encima un peso muerto que era Monaka. Pan. A ver, no debería haber muchos problemas, ¿no? O se atiende al señor Vegeta y al abuelito. Decía tratando de ser positiva. Todos verían cómo iniciaría la primera batalla, asombrándose cómo parecía que los ataques de Goku no parecían afectarle el oso amarillo. Vegeta. ¿Pero qué? Decía sorprendido. Spring M. Les presento a Botamo, guerrero del universo 6 y con una habilidad bastante asombrosa he de decir, básicamente todo ataque que reciba es transportado a otra dimensión, tanto ataques físicos como de energía. Decía asombrando a todos los presentes. Goku. Con una habilidad así, un combate a fuerza bruta sería inútil. Decía dándose cuenta de eso. Bulma. ¿Cómo se vence a un enemigo así? Decía analizando la situación. Pero al ver lo que hizo el Goku de la pantalla para sacarlo de la arena a todos, se les cayó una gota de sudor estilo anime. Bueno, es una solución creativa. Decía ante lo visto. Vegeta. Si no puedes con fuerza bruta hay que utilizar el ingenio. Decía ante lo visto. En la pantalla. Llora, aparece el Freezer postizo y se prepara para pelear. Saluda con buenos modales a todos. Goku le dice, transfórmate huevo, te puedo medio matar. Así que Frost, así se llama, se transforma en su tercera forma y pelea con Goku. Mientras el locutor nos cuenta su vida, dice que él es un buen sujeto que va a zonas de guerra para acabar con la violencia de esos planetas, partiéndole la madre a los violentos con más violencia y utilizando su tercera forma modo asalto M4 AK-47 si las cosas se ponen feas. Así que todos lo quieren mucho por allá. Frost deja moreteado a Goku en el suelo, pero Goku se levanta y dice, bueno, ahora sí voy a pelear en serio, y hace, ¡ah! ¡Super Saiyajin! Frost también se transforma en su verdadera forma diciendo, y pelean, pero Goku le mete, ¡pum! ¡Pum! Frost queda hecho puré, pero se levanta y golpea con una aguja venenosa sin que nadie se dé cuenta. Gana la pelea. Vegeta dice, no se vale, el combate fue comprado. El locutor dice, no fue foul. Y comienza el próximo combate entre Piccolo y Frost. Frost decide pelear con todos sin contenerse. Piccolo también, así que se quita la ropa y prepara el Maganko Sapo, mientras al mismo tiempo esquiva todos los ataques de Frost. Vaya, al fin un combate que se puede ver. Hace muchas cosas, se para de cabeza, se clona 100 veces, detiene los ataques con sus manos. ¡Wow! El marcianito está mamadísimo. Atrapa a Frost con su largo brazo
brazo y ¡pin! Frost lo envenena también y pierde el combate. Yago se da cuenta de la tramposería y protesta. Vegeta lo apoya y el que esté en contra le parte su madre. El árbitro, el referee, revisa el cuerpo de Frost y encuentra una aguja pequeñita con veneno, así que lo descalifica. Vado revela que en realidad Frost es malo y las guerras que soluciona en realidad son causadas por él mismo para luego comprar los planetas a bajo precio. Mentalidad de tiburón, cracks. Piccolo recibe otra oportunidad para seguir participando, pero Vegeta le dice, tú quítate, güey, y decide pelear él mismo contra Frost. Fuera de la pantalla, se veía como el siguiente luchador iba a ser el Freezer azul, lo que muchos se pusieron serios. Spring M. Les presento a Frost, demonio del frío del universo 6. Decía presentando al siguiente luchador. Todos al ver cómo iba la pelea se dieron cuenta que aparentemente Frost no era tan diferente del Freezer de su mundo cuando lo enfrentaron en Namek, al menos eso era lo que pensaban los que estuvieron en Namek, pero al ver cómo aparentemente Frost era bueno en ese mundo se asombraron. Goku, ¿un Freezer bueno? Decía asombrado. Vegeta, imposible. Decía sin creerlo. Freezer, pero qué desperdicio. Decía disgustado al saber eso de su variable del universo 6. Spring M. Yo no diría eso la verdad. Decía confundiendo a todos. Pero al ver cómo Goku perdió por una aguja con veneno que tenía Frost, todos se quedaron en shock. Pan. Ey, eso es trampa. Decía ante lo hecho por el demonio del frío azul. Todos verían como el siguiente en pelear era Piccolo, fue una pelea reñida pero al final Frost hizo la misma trampa que la vez pasada, pero esta vez eso sería notado por Jaco y también por Vegeta, viéndose como el referí notaría la aguja para luego verse como Vados revelaba la verdadera cara de Frost, viéndose que era un manipulador experto. Freezer. Interesante, manipula a las masas y consigue planetas más baratos, tengo que admitirlo, ese Frost tiene potencial, pero claro le falta la verdadera ambición para ser un emperador. Decía mientras miraba con algo de burla al demonio del frío azul. Todos verían cómo le daban la opción a Piccolo de seguir participando, pero sería Vegeta que decidiría que él sería el siguiente en luchar. Piccolo, ¿es en serio? Decía mirando a Vegeta. Vegeta, si tengo la oportunidad de partirle la cara a alguien similar a Freezer, entonces no me importa. Decía sonriendo queriendo ver cómo haría su otro yo para humillar a ese Frost. Exprímeme pensamientos. ¿En serio? Tuvieron la oportunidad de darnos un Freezer bueno y nos lo arruinan así, vaya mierda, espero que lo arreglen en el remake. Pensó viendo con decepción a Frost. En la pantalla. Frost se pone súper maloso y decide usar su aguja sin miedo al éxito. Vegeta dice, no me cuentes tu vida, crack. Frost ataca. Vegeta dice, Super Saiyajin y patacán. Manda a volar a Frost y lo vence. Como Goku también perdió por la trampa de Frost, el Don Paye decide que vuelve al combate después de Vegeta. Champa agrega una barrera aérea que el que la toque pierde. Frost se va escondido y trata de robarse los premios, pero viene He-Man morado y hace. En realidad no sabemos qué hace, pero deja a Frost bien molido. Fuera de la pantalla. Todos verían cómo Vegeta vencería a Frost con bastante facilidad, cosa que no les sorprendió. Sin ese truquito de la aguja en su brazo, se notaba que no iba a ser un reto para Vegeta. Luego verían cómo al ser Goku el primer afectado por la trampa de Frost, lo volvieron a aceptar en el torneo, pero iba a luchar luego. Pan. Bien, mi abuelito volvió al combate. Decía emocionada. Todos verían cómo Frost intentaba robarse los premios que habían prometido Champa para sus luchadores y ganaba, cosa que los pondría serios, pero se asombraron cuando vieron a Hit y con un movimiento que no pudieron ver dejaría a Frost prácticamente muerto. Goku. Ese tipo, no es para nada una broma. Decía dándose cuenta de la letalidad del sujeto. Gohan. Pero, ¿quién es? Decía con algo de nervios. Spring M. Eso lo sabrán más adelante. Decía no queriendo arruinar la sorpresa. En la pantalla. Ahora viene el turno de la cafetera, quien se prepara para pelear. Ataca con ataques potentes, Vegeta esquiva y golpea. La cafetera se calienta más y ataca con power y girando como un Beyblade. Pero Vegeta vuela. Vegeta dispara, pero la cafetera le escupe café hirviendo a la vez. Ah no, es lava. ¡Diablos! A Vegeta no le queda de otra que pelear en Super Saiyajin. Vegeta se calienta aún más. Calienta la plataforma, el oxígeno, a Vegeta y el café. $1 el vasito. Vegeta dispara vapor caliente y lava control. Vegeta dispara un ataque de energía, pero no puede contra la lava control. Vegeta lo golpea y Vegeta casi cae fuera de la plataforma. Eso lo cabrea. Vegeta hace y destruye la barrera con su ki. Carga un final flash y se lo lanza en la cara a Vegeta. Todo explota. Y Vegeta lo golpea diciéndole tetera de niña. Se lastiman sus sentimientos y Vegeta pierde por autoestima destrozada. Cuidado reconstruyen la plataforma y la hacen más grande. Fuera de la pantalla. Todos verían que la siguiente pelea iba a ser de Vegeta contra el robot del universo 6. Spring M.
Les presento a Mageta, de la especie de los hombres de metal del universo 6, algo curioso es que su especie también existe en el universo 7. Decía asombrando a todos, ante eso último. Todos verían cómo habían puesto una barrera para limitar el movimiento del vuelo ya que Mageta no podía volar, para poder hacer la pelea más justa. Siguiendo la pelea vieron cómo se notaba como la fuerza y resistencia de Mageta era bastante alta, siendo capaz de darle pelea a Vegeta, pero se asombraron como Mageta empezó a escupir lava. Bra. Oiga, ¿eso es legal? Decía al ver el ataque de Mageta. Spring claro que lo es, después de todo es técnicamente su saliva. Decía afirmando que lo hecho por Mageta no era hacer trampa. Pero notaron como el ambiente dentro de la barrera estaba haciendo que el calor de Mageta se acumulara, cosa que si bien a él no le afectaba a Vegeta sí, lo que hacía que le faltara el aire, pero la sorpresa de todos fue cuando vieron como un ataque de lava de Mageta chocaba contra el Galick-Gun de Vegeta, lo que hizo que Vegeta casi fuera descalificado, siendo salvado literalmente por un pedazo de escombro de la arena. Vegeta, es más fuerte de lo que pensé. Decía dándose cuenta que su otro yo estando en Super Saiyajin había subestimado al hombre de metal. Todos vieron cómo Vegeta había destruido la barrera que lo limitaba, para acto seguido lanzarle un final flash a Mageta, el cual respondería con su lava saliendo bastante intacto solo para verse como una vez que Vegeta lo insultó Mageta caería de la arena asombrando a todos. Pan. ¿Pero qué pasó? Decía sin entender qué le había pasado a Mageta. Spring Los hombres de metal a pesar que sean muy fuertes por fuera, son sensibles. Un simple insulto puede destruir la autoestima de uno de estos tipos prácticamente instantáneamente. Decía mientras señalaba la pantalla, viéndose como Mageta se ponía a llorar por el insulto de Vegeta, siendo atendido por Botamo el cual se veía preocupado por su compañero. Pan. Pobrecito. Decía sintiendo pena por el hombre de metal. Boten. Espera, ¿estás diciendo que si la pelea hubiera seguido? Decía dándose cuenta de eso. Spring Mageta hubiera obligado a Vegeta a usar la fase 2 o 3 o incluso alguna fase divina. Posiblemente ya les digo, si no fuera por su debilidad emocional, Mageta podría ser considerado uno de los combatientes más fuertes del universo 6. Decía asombrando a todos por eso. Mientras tanto Vegeta estaba envuelto en sus pensamientos, recordando cómo había sido la batalla entre su otro yo y Mageta y su bien ganó, no fue por su propia fuerza sino porque utilizó una debilidad emocional de la especie del hombre de metal, a su favor aun si este no lo supiera, eso no lo iba a negar le golpeaba un poco el orgullo. Vegeta pensamientos. Mageta, si algún día nos encontramos, te voy a derrotar sin tener que utilizar esa debilidad tuya. Pensó con algo de respeto hacia el hombre de metal que lo enfrentó. En la pantalla. Vegeta se prepara para pelear contra el siguiente. Esta vez Kiabe, el Gohan llorón postizo. Pelean. Kiabe empieza golpeando y moviéndose bien. Vegeta ataca con más poder y lo supera. Kiabe se para igual que Vegeta. Lanza un Garligun igual que Vegeta. Choca energías igual que Vegeta. Vegeta dice: transfórmate, perro. Presiona R2 y L2. Kiabe dice: diablos, mi personaje no tiene transformación. Vegeta: ¡pum! ¡pum! ¡pam! Lo vuelve puré mientras lo obliga a transformarse a golpes. Kiabe casi se rinde. Vegeta le dice que si se rinde acabará con toda su familia y su planeta. Kiabe dice: ¿Nani? Y... ¡oh, milagro! Se transforma en Super Saiyajin. ¿Por qué eso no pasaba en Dragon Ball Z? Pelea presionando a Vegeta. Vegeta se siente orgulloso y le dice: bien hecho, muchacho. Afílate el cabello y algún día serás como yo. Kiabe dice: ¿qué tiene que ver el peinado? Te falta estilo, hijo. Y Vegeta gana. Vegeta le promete a Kiabe visitarlo algún día y le dice que haga flexiones hasta superarlo. Kiabe fuera de la pantalla. Todos verían cómo el próximo luchador iba a ser Kiabe, cosa que llamó la atención de Vegeta el cual quería saber hasta qué punto podía luchar el niño. Todos al ver el inicio del combate se asombraron al ver cómo Kiabe estaba copiando el estilo de combate de Vegeta prácticamente a la perfección, hasta le lanzó un Galigun en contra de Vegeta. Goku lo está haciendo bastante bien contra Vegeta. Decía impresionado. Vegeta pensamientos. Miren ese potencial. Decía con algo de asombro y respeto por el niño. Pero vieron como el príncipe Saiyajin se transformaba en SSJ y le decía al Saiyajin del universo 6 que lo haga también, a lo que este diría que no podía y le pidió a Vegeta si podía enseñarle a hacerlo, lo que haría que este se enojara y empezara a darle una paliza a Kiabe, incluso amenazándolo a matar a su familia y su planeta si este se rendía. Bulma. ¿Pero qué te pasa, Vegeta? Es solo un niño.
Decía sabiendo que su esposo era capaz de hacer algo así. Trunks. ¿Por qué papá está actuando así? Decía sin comprender. Pero el asombro de todos se disparó al ver cómo Kiabe se había transformado en Super Saiyajin, empezando a contraatacar a Vegeta, el cual revelaría al final que ese era su objetivo, haciendo que todos entendieran el por qué estaba actuando como actuó hace poco. Maestro Roshi. Lo estaba entrenando. Decía estando impresionado. Vegeta. Al contrario que Kakaroto, yo si tuviera un alumno no sería para nada blando, sería lo más estricto posible solo para hacer relucir el potencial de alguien. Decía dejando en claro que actuaría de forma similar a su otro yo, si en alguna ocasión tuviera que ser el maestro de alguien. Trunks pensamientos. Y lo dices muy en serio. Pensó recordando los días de entrenamiento que tuvo que pasar en la habitación del tiempo, sintiendo un dolor fantasma por su cuerpo. Todos al ver el final del combate no podían negar que fue entretenido, aunque los familiares y conocidos de Vegeta les cayó una gota de sudor estilo anime al ver cómo Kiabe consideraba a Vegeta como su maestro a pesar de cómo fue su primera sesión de entrenamiento, por llamarla de alguna forma. Vegeta pensamientos. Ese niño tiene potencial, no dudo que gracias a mi otro yo logré volverse uno de los más fuertes de los Saiyajin de su universo. Pensó sintiendo una pequeña pizca de orgullo por el aprendiz de su otro yo. En la pantalla. Y ahora, llega el turno del guerrero más fuerte del universo 6, Hima Morado, oficialmente conocido como Hit. Vegeta se prepara y dice Super Saiyajin Blue desde el principio. Hit saca su pistola silenciado, su puñito. Vegeta le dice, oye bro, ¡pum! Hit se la parte. Vegeta dice, diablo, pero ¿en qué momento? ¡Pum! Hit se la parte de nuevo. Vegeta, ya va, espera. ¡Pum! 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 ¡Pacán! ¡Pocón! Vegeta queda. Hit lo apuñala con su puño. Cobra por su trabajo, guarda el dinero y dice, recojan su muerto, Wes. Gana la pelea sin despeinarse. Jojo. Champa llora de la emoción. Yaku y Goku analizaban la técnica de Hit y llegan a la conclusión de que su habilidad perrona es porque él puede paralizar el tiempo por 0,1 segundos y así puede golpear, picar y hacer cosas raras a todo aquel que tenga al frente. Vegeta se hace una prueba de embarazo. Goku le pide un consejo a Vegeta. Vegeta le dice, ve pagando tu funeral, bro. Piccolo escuchaba conversaciones ajenas con sus poderosas orejas y se da cuenta que Monarca en realidad es un debilucho incomprendido. Fuera de la pantalla. Todos verían que el último combatiente del universo 6, todos se pusieron serios, este sujeto ya parecía cosa seria. Spring M. Les presento a Hit, uno de los guerreros más fuertes del universo 6, ya verán el porqué. Decía llamando la atención de todos ante eso. Todos al ver el inicio de la pelea se asombraron por ver o más bien por no ver, cuando Hit se movió literalmente no había pasado un segundo y ya había golpeado a Vegeta en Super Saiyajin Blue, la pelea o más bien masacre que había recibido Vegeta no tenía nombre, para al final fuera que Hit fuera el vendedor. Vegeta. ¿Pero qué carajos acaba de pasar? Decía sin entender lo que acababa de pasar. Cell. No vi cuando se movió. Decía asombrado. Goten. Ese tipo es increíblemente fuerte, venció al señor Vegeta estando en SSJ Blue, con unos pocos golpes como si nada. Decía asombrado. Pero al oír cuál era la habilidad de Hit todos se asombraron por eso. King Cold. Es una broma, ¿verdad? Decía creer lo que oyó. Spring M. No es verdad, la habilidad de Hit es la capacidad de parar el tiempo por una décima de segundo, de hecho Hit en el universo 6 es un sicario muy reconocido que su reputación llegó incluso a ganarse el respeto del señor Champa, básicamente podríamos decir que Hit es una leyenda viviente en su universo. Decía asombrando a todos los presentes por ello. Ahora todos se quedaron callados por eso, nunca pensaron que un ser así existiera, pero se daban cuenta de que Hit no era alguien a quien tomarse a juego, era peligroso en muchos niveles. En la pantalla. Goku saluda a Hit. Hola, ¿cómo es? ¡Pam! ¡Pum! ¡Pum! Hit lo vuelve puré de manzana con chocolate. Goku en el piso dice haber encontrado una pista para ganar. Lástima que ya no esté en este mundo. No, mentira, aún sigue vivo. Hit lo ataca y Goku se protege. Dice, jajaja, descubrí el bug. Hit. Jaja, Goku le roza la cara. Hit dice. Goku se cubre otra vez, lo patea y dice, Super Saiyajin azul. Hit dice. Y pelean potentemente. Pero Goku lo patea y llora en el piso. Y luego hace. Krillin se asusta y muere. Goku, a la vez. Hit, power up, perro. Pelean, pero Goku ve que el poder de Hit no ha cambiado, así que le dice, oye, bro. Hit lo prive en el suelo. Goku. El árbitro pregunta, ¿estás bien? Goku.
Sí. No hay pedo. Se levanta otra vez para pelear. Hit le explica que aumentó su salto del tiempo a 0,2 segundos y que podía seguirlo aumentando hasta que tenga suficiente para volverlo más polvo de lo que lo volvió su tío. Así que pelea. Fatality. Hit lo ametralla a golpes antes de empezar. Goku cae en el suelo, pero se vuelve a levantar y dice: ¡Viva Cristo Rey! No, que diga: ¡Que Oken por 10! Goku lo golpea antes de que se dé cuenta. ¡Salto temporal!, dice Hit. ¡Que Oken loco!, dice Goku. Y ¡pum!, le comienza a ganar. Goku prepara un Kamehameha, lo lanza, parte el techo y todo explota. Ambos siguen vivos y de pie, y paraliza el tiempo y golpea así. Goku recibe el daño con lag, pero mejora su internet y golpea a Hit en la cara. Ambos quedan heridos, Hit lagueado, Goku bugueado. Goku solicita que se quiten las reglas del torneo para que Hit lo pueda matar con todo. Champa acepta, Bill se niega, pelean. Goku se impacienta y decide perder. Todos dicen: ¿qué? Goku explica que quería que Monaka peleara. Fuera de la pantalla. Todos al ver cómo estaba yendo la pelea en un inicio, los familiares y amigos de Goku se preocuparon viendo cómo parecía ser que Hit parecía ser bastante superior a este, gracias a su salto temporal, pero los villanos digamos que era otra cosa. Freezer. Jojojo, esto sí que es un espectáculo digno. Decía gustándole lo que estaba viendo. Cooler. Sin duda alguna es entretenido. Decía estando de acuerdo con su hermano menor. Freezer. Qué lástima que ese tal Hit no esté en nuestro universo, le hubiera dado un muy buen puesto en mi ejército. Decía estando algo decepcionado por eso. Pero al ver cómo el Goku de la pantalla logró detener un golpe de Hit y lograr dañarle un poco la cara, se asombraron solo para luego ver cómo parecía que gracias al SSJ Blue Goku lograba adivinar el salto temporal de Hit, pero se asombraron por ver cómo este último parecía que se había vuelto más fuerte, atacando más rápido para asombrarse más ante la explicación dada por Hit de su habilidad. Goku. Así que él puede mejorar, más estando en el combate, ¿eh? Decía sintiendo la emoción del combate mientras veía a su otro yo luchar contra el asesino del universo 6. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando el Goku en la pantalla utilizó el Kaioken. Goku. El Kaioken. Hace mucho tiempo que no utilizo esa técnica. Decía recordando que la última vez que la usó fue en su batalla contra Freezer en Namek y desde que tuvo el SSJ no la volvió a utilizar. La batalla que se mostró fue intensa, Hit iba mejorando mientras que también el otro Goku lo daba todo, para terminar asombrándose por el final de la batalla. Goten. Papá se rindió. Decía sin creerlo. Trunks. ¿Pero por qué? Decía sin comprender. Pero al oír la razón del Goku en la pantalla todos se quedaron callados. Piccolo. Eres un grandísimo estúpido. Decía mirando al Goku de la sala, el cual estaba algo avergonzado por lo hecho por su contraparte más fuerte. Goten. Bueno, fue bueno mientras duró, creo que los nosotros de ese universo se tendrán que adaptar al universo 6 ahora. Decía ya aceptando que Monaka no iba de ganar el combate. En la pantalla. Abby le da un soponcio, Monaka baja a pelear de cabeza, literalmente. Monaka golpea a Hit, y Hit dice: pierde por exceso de lag. El universo 7 es el ganador. ¡Wii! Fuera de la pantalla. Todos al ver la conclusión del último combate se quedaron en shock. Vegeta. ¿Pero qué? Decía sin entender lo que vio. Spring M. Si bien, Hit no es alguien que falle sus contratos a propósito, esta vez hizo una excepción, principalmente porque se ganó el respeto de Goku y que gracias a él se había vuelto más fuerte, así que podríamos decir que le devolvió el favor que le hizo. Decía asombrando a todos por eso. En la pantalla. Champa se molesta y decide destruir a sus participantes, pero aparece Senosama, el rey de todos los dos universos, que habla así. Billy y Champa se asustan y se arrodillan ante él. Senosama molesto les dice y les explica que venía a regañarlos por no pedir permiso, pero bueno, ya que mejor quiere organizar otro torneo pero con todos los universos. Goku se emociona y lo saluda. Senosama dice Nezuko dice jeje, ok, no. Senosama se despide de todos y se va. Champa no destruye a sus peleadores para guardarlos para el próximo torneo. Fuera de la pantalla. Todos al ver cómo Champa iba a destruir a sus propios concursantes se quedaron en shock, pero se asombraron más al ver quién apareció, más que nada los supremos Kaioshin. Goku. ¿Quién es él? Decía notando las caras nerviosas y asustadas de Villas y Champa. Spring M. Les presento a Zenosama, el rey del todo y gobernante de los 12 universos. Decía asombrando a todos por eso, ¿en verdad ese pequeñín era el gobernante de todo?
Y al ver cómo Goku se había vuelto amigo de Zeno-sama, digamos que a los supremos Kaioshin casi les dan un infarto por eso. Goku. Bueno, a pesar de tener un título tan imponente, no parece ser un mal sujeto. Decía no sabiendo qué pensar de Zeno-sama. Spring M. Que la actitud infantil de Zeno-sama, no los confunda si quisiera podría destruir los 12 universos si quisiera, solo les diré una cosa, antes había 18 universos existentes, ese chiquitín borró 6 de ellos. Decía a lo que dejaría en shock a todos y mirarían al pequeño pero poderoso ser, con miradas de miedo y respeto en sus rostros. Trunks. Bueno, al menos Champa no va a matar a sus peleadores. Decía algo alegre por eso. Goten. Aunque eso del torneo llama la atención, ¿creen que sea algo importante para más tarde? Decía viendo a sus familiares y amigos, con duda. Exprímeme pensamientos. Como no tienes idea, amigo. Pensó ante tremendo predict que se hizo el Goten. En la pantalla. Bulma descubre gracias al pezón inteligente de Monaka que la última super esfera estaba en el planeta. Las 7 esferas estaban reunidas. Aparece un dragón super mega hiper ultra gigante tamaño super cúmulo de galaxias de la Nia que a la vez. Bill pide como deseo que la tierra del universo 6 de Champa sea restaurada. El dragón lo cumple y se va. Champa ve que tiene un planeta tierra nuevo y se emociona. Todos felices, vuelven a la tierra en la moto de cubito de Whis alzando caballito y fin de la saga. Por ahora. Fuera de la pantalla. Todos al ver cómo resultaba que la última superesferas del dragón resultó ser el planeta, donde estaban haciendo el torneo se asombraron. Vaya al final Monaka no fue tan inútil como uno pensaría. Decía impresionada, el tipo había salvado entre comillas a la Tierra y había descubierto, dónde estaba la superesfera del dragón. Pero al ver cómo era el dragón de las superesferas se quedaron asombrados por el tamaño, ya suponía que iba a ser grande, pero no tan grande. Spring M. Les presento a Super Shenlong, el dragón de las superesferas del dragón y el dragón de los deseos más poderoso de la existencia. Algunos datos que les puedo dar es que él no tiene límite alguno para poder conceder deseos y además solo se puede invocar por medio del lenguaje de los dioses, así que los mortales no pueden utilizarlas. Decía asombrando a todos ante eso, pero aún así no podían evitar preguntarse, ¿a qué me refería que no tenía límite alguno? Todos al ver cuál había sido el deseo de Bills, los guerreros Z lo vieron con una sonrisa por eso, le hizo un muy buen favor a su hermano, mientras que los villanos veían eso con enojo, viendo eso como un desperdicio de un deseo tan poderoso. Goku. Jaja, eso fue increíble, ¿qué más vamos a ver? Decía con curiosidad. Spring M. Vamos a ver lo que sucedió después de este torneo, pero ya les digo, lo que vamos a ver va a ser un poco más fuerte de lo que uno podría